Buenos días, profesoras. El día de hoy, el grupo va a exponer acerca de trastornos del lenguaje. En primer lugar, se hablará de trastorno de comunicación social pragmático. Se hablará sobre trastorno fonológico, dislalia. El trastorno de la comunicación social es un trastorno que está definido por la dificultad de entender y producir cualquier modalidad de expresión lingüística, es decir, lo hablado, lo escrito o la parte no verbal como los gestos, en los contextos sociales. González, Rivas y López explican que estos problemas son por un déficit de la comprensión implícita, ya que no puede entender inferencias, humor verbal o sarcasmo. Y también porque hay una falta del cumplimiento de las reglas de comunicación y del discurso. Las señales de alarma son característicos principalmente, como se menciona en las investigaciones de Bausali, Ross, Rosello, Miranda, Montfort y Perkins, las dificultades notorias en la comprensión del mensaje dentro del contexto asociado a un déficit para el uso de inferencias lógico-pragmáticos, que van a estar asociados a que no va a haber una comprensión de la conversación y también va a ser en diferentes contextos y con diferentes interlocutores. También va a haber un problema para el seguimiento de normas y de turnos en la comunicación, ya sea para las normas como no saber poder formular oraciones de manera correcta. También de una falta de flexibilidad para el cambio de temáticas durante el diálogo, acompañadas por logorrea y verbosidad. Esto quiere decir que va a haber un empleo excesivo y desordenado de las palabras al hablar y también va a haber una cantidad excesiva de estas. En cuanto a los criterios de diagnóstico, se utilizó el DSM-5 y el CIE-11. En cuanto al DSM-5, consta de 4 criterios para diagnosticar el trastorno. Primero, es la dificultad en la comunicación verbal y no verbal, la cual se ve en 4 puntos. La dificultad para el uso de la comunicación para propósitos sociales, para cambiar la comunicación para adaptarse al contexto o necesidades, para seguir normas de conversación y narración, y para entender lo no explícito y significado no literal. El segundo criterio dice que las deficiencias causan limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, relaciones sociales, logros académicos y laborales. El criterio C nos dice que los síntomas comienzan en las primeras fases del desarrollo, aunque no se manifiesten en su totalidad. Y el último criterio nos dice que los síntomas no se atribuyen a otra afección médica o neurológica, ni la baja capacidad morfológica y gramática, ni espectro autista, ni otro trastorno mental. Por otro lado, de acuerdo al CIE-11, los criterios de diagnóstico abarcarían la dificultad persistente y marcada con la comprensión y uso del lenguaje en contextos sociales. Esto significa una dificultad para entender las inferencias, la comprensión del humor verbal y la resolución del significado ambiguo. De igual manera, estas dificultades surgen durante el periodo de desarrollo, generalmente en la primera infancia. Y por último, la alteración del lenguaje no se explica por el trastorno autista, TEA, el mutismo selectivo o enfermedades del sistema nervioso. Por todo lo acotado, se encuentran preguntas pertinentes para entender la historia clínica. Por ejemplo, se podría preguntar, ¿algún familiar presentó algún problema relevante durante su desarrollo? Si fuera el caso, ¿cuál fue? Así también encontramos preguntas como, ¿cómo describiría la interacción de su hijo con los demás niños? Si es que en el colegio su hijo ha tenido problemas a la hora de relacionarse con sus compañeros de clase, su hijo tiene o ha tenido problemas para entender el humor verbal, sarcasmo o metáforas, o por lo general su hijo es consciente de los turnos durante una conversación. Y por último, si su hijo ha sido diagnosticado con algún problema en lenguaje anteriormente o alguna enfermedad nerviosa. Con respecto al trastorno fonológico o dislalia, este consiste en una dificultad tanto en la producción de determinados fonemas como en la elección de sonidos que constituyen una palabra y su ubicación dentro de la misma, según Páez 1990. Para Barros y Flores, el trastorno fonológico o dislalia es una sustitución, alteración u omisión de los fonemas en general. En palabras simples, son alteraciones en la articulación de algún o algunos fonemas. Es la omisión. El niño procura obviar el fonema que le resulta difícil de su articulación. Otra es la sustitución. El niño
sustituyo el sonido correcto por un sonido cercano. Por ejemplo, en la palabra perro, el niño, ya que no puede pronunciar la palabra perro, lo pronuncia pelo. Inserción. Se agrega otro sonido que pueda servir de apoyo. Dificultad para ampliar el vocabulario. Y, por último, dificultad para seguir adecuadamente los temas de conversación. Con respecto a los criterios de diagnóstico, hemos tomado en consideración el DSM-5, el CIE-11 para la definición conceptual y el CIE-10 para los criterios en sí mismos. Con respecto al DSM-5 podemos encontrar criterios enfocados al aspecto teórico. En ese sentido, el criterio A menciona la dificultad persistente con producción de sonidos del habla que interfiere con la inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal de los mensajes. El criterio B menciona la alteración provoca limitaciones en la comunicación efectiva que interfieren con la participación social, los logros académicos o el rendimiento académico en el trabajo, individual o en cualquier combinación. El criterio C menciona el inicio de los síntomas en el periodo del desarrollo temprano. El criterio D menciona las dificultades no son atribuibles a enfermedades congénitas o adquiridas, como la parálisis cerebral, el paladar hendido, sordera o pérdida de audición, lesión cerebral traumática u otras condiciones médicas o neurológicas. En el caso del CIE-11 nos menciona la definición de trastorno del desarrollo fonológico que se caracteriza por dificultades en la adquisición, la producción y la percepción del habla que lleva a errores de pronunciación. Con respecto a los criterios diagnósticos, se están tomando en cuenta el CIE-10. En este caso se están tomando en cuenta las evaluaciones estándar del coeficiente intelectual. Basados en dicha regularidad, entre comillas, de resultados, se toman en cuenta los siguientes criterios. A. Capacidad de articulación del lenguaje, medida con una prueba estandarizada por debajo de 2 desviaciones estándar para la edad cronológica del niño. B. Capacidad de articulación del lenguaje de al menos una desviación estándar por debajo de las habilidades de coeficiente intelectual no verbales, medidas por una prueba estandarizada. C. Expresión y comprensión de la comunicación y funciones no verbales dentro de un rango normal. D. Ausencia de déficit neurológicos, sensoriales o somáticos que afecten la expresión del lenguaje. Y como criterio E, es el criterio de exclusión, que el coeficiente intelectual no verbal sea inferior a 70, medido con una prueba estandarizada. Por tanto, para diagnosticar tenemos que prestar atención a las señales de alerta, y esto es indagar en sus diferentes áreas, ya sea la parte biológica, la parte de desarrollo, la parte de cognición y la parte de los contextos tanto familiar como educativo. Entonces, por ello hemos hecho un cuestionario de preguntas que le podríamos hacer al paciente. Por ejemplo, ¿cómo fue el desarrollo y contexto del embarazo de la madre del paciente? Esta pregunta es muy importante ya que nos va a indicar si es que bajo qué contexto la madre llevó el embarazo y si es que hubo alguna connotación importante que haya podido llevar para que de repente el paciente tenga este tipo de trastorno. La otra pregunta es, ¿algún miembro de su familia ha sufrido de trastorno del lenguaje? ¿Tuvo algún accidente o enfermedad dentro de su desarrollo el paciente? ¿Cómo fue el desarrollo de su hijo en torno a su lenguaje? A esto se refiere cuando de pequeño empezó a comunicarse, ya sea por medio de balbuceos o por medio de palabras, ¿cómo fue su proceso de comunicación desde los 0 meses, desde los primeros meses? También tenemos preguntas como, cuando se le comunica o se le indaga algo, ¿comprende el mensaje el paciente o tiene dificultad de comprender? ¿O a qué nivel comprende? ¿Su hijo ha presentado problemas de comunicarse con otros niños de su edad? Aquí también queremos evaluar la interacción que hace con sus pares y sus vínculos. ¿Cómo es su comportamiento en el centro educativo? ¿Qué le han informado o podido rescatar en conversaciones con sus docentes? De aquí vamos a poder también tener mucha información, ya que es el área educativa y es también donde mayor tiempo pasa un niño. ¿Cuándo fue la primera vez que vio síntomas similares? También hacer
un comparativo dentro de su desarrollo cuando fue las primeras señales de alerta que la familia pudo observar de estos síntomas que tenía el paciente. ¿Qué emociones y reacciones puede recibir cuando su hijo tiene algunas dificultades al hablar? Esto hace referencia a que no simplemente de repente el niño tiene una dificultad, él mismo no lo va a percibir. En el proceso de desarrollo, los niños pueden manifestar comportamientos, pero cada comportamiento también guarda una emoción, viene acompañado de una emoción, y de repente ha tenido experiencias con emociones que le han generado por no tener la habilidad de hablar bien. Bueno, estas son algunas de las preguntas que hemos podido rescatar para indagar un poco más del paciente con trastorno fonológico. Muchas gracias.